Bien, pues buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta nueva actividad alojada por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Hoy tenemos una invitada de lujo, nos acompaña Malena Alfonso. Es una compañera de ruta, ¿no? Con quien venimos ya compartiendo desde hace algunos años, pues, reflexiones, algunos intereses de investigación. Y viene hoy a darnos una conferencia donde va a compartir resultados de su investigación más reciente, su investigación doctoral. La investigación, ahorita les voy a leer un poco de su currículo. La conferencia, como saben, se titula La edición de Psicología, Ideología y Ciencia, efectos de formación intelectual y profesional. Y bueno, les platico quién es Malena. Malena Beatriz Alfonso es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ella es maestra en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata a doctora en Pedagogía por la misma universidad, por la UNAM. Desde el año 2011 se dedica al estudio de la historia reciente de la educación argentina y mexicana, indagando en la incidencia pedagógica del exilio argentino en México. Su tesis de maestría, titulada De huellas, aprendizajes, legados y no retornos, la experiencia de un grupo de pedagogos en el exilio mexicano, 1975 a 1983, recibió el reconocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa a la mejor tesis de maestría para el bienio 2013-2014. Actualmente trabaja la trayectoria intelectual y profesional de Néstor Alberto Braunstein durante su exilio en México, entre 1974 y 1983, trayectoria que ella lee como un viaje de formación en el que desempeñaron un importante papel una diversidad de sujetos y redes, prácticas de edición y estrategias personales puestas en marcha para el reconocimiento y difusión de sus ideas e iniciativas. Todo ello con el propósito de seguir abonando a la producción de conocimiento de los académicos argentinos en México en tiempos de exilio, los aportes realizados a las ciencias sociales y humanas y las estrategias de intervención desarrolladas que inauguraron una tradición en la enseñanza de las disciplinas. Hoy nos viene pues a compartir algo de este trabajo y bueno, pues digamos que la ocasión nos hace también recordar a Néstor, que acaba de partir de este mundo, y digamos que para el cual también tenemos preparada otra mesa en diciembre, a la cual también están invitados. Pero de momento, pues, le cedo la palabra a Malena para que pues nos presente lo que ella quiera, y al final tendremos una sesión para tomar todas las preguntas o intervenciones que ustedes quieran realizar. Adelante, Malena. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mariana, y también a Alejandra por la invitación a compartir esta tarde, noche, algunas cosas en las que vengo trabajando desde hace unos años y que forman parte, como dijo Mariana, de mi tesis doctoral en proceso de escritura y culminación, espero. Muchas gracias también a todos y a todas los que nos acompañan esta noche. Espero estar a la altura de su atención y su escucha, y deseo que esta presentación sea el inicio de un diálogo sostenido y rico en el tiempo. Es la primera vez que comparto parte de este análisis con los nativos del campo, o con gente un poco más especializada en temas de psicoanálisis, así que para mí es todo un desafío, y estaré muy agradecida de todo lo que puedan aportar o decir sobre esto que les quiero compartir. También quiero agradecerle a Martín Manzanares, que anda por ahí, que si no hubiera sido por Martín, pues este trabajo sostenido con Mariana hubiera sido imposible, porque gracias a él fue que nos conocimos, así que también muchas gracias, Martín, por compartir intereses y presentarme gente de la que aprendo todo el tiempo. Bueno, yo preparé una presentación, unas diapositivas para acompañar mi presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno, sin más preámbulos voy a comenzar diciendo algo que muchos ya saben. En 1975, la editorial Siglo XXI editó en México Psicología, Ideología y Ciencia, una publicación colectiva firmada por Néstor Braunstein, Marcelo Pasternak, Gloria Benedito y Frida Sahel. El libro había llegado a México en manuscrito en las maletas que Braunstein y Sahel cargaban junto al estigma del destierro. Es el producto de las notas y lecturas de las clases de introducción a la psicología,
una asignatura que los autores dictaron en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1973 y 1974, año en que fueron cesanteados en el contexto de una política de saneamiento marxista de las universidades argentinas, impulsada por el gobierno de Juan Domingo Perón y continuada a su muerte por su viuda, Isabel Martínez de Perón. La edición del libro fue, a decir de Velasco, una carta de presentación importante para sus autores recién llegados al país, en el contexto además de un exilio muy numeroso, colaborando en su reconocimiento intelectual y profesional. Asimismo, Psicología, Ideología y Ciencia tuvo un gran impacto en el campo de las ciencias sociales y humanas, al postular un modelo teórico y práctico del concepto de lectura sintomática, acuñado por Althusser en 1960, y aplicado en este caso a la psicología académica, y el concepto de ruptura epistemológica fundamental en la generación de nuevos conocimientos. Específicamente hablando del psicoanálisis, el libro parece ser que representó un parteaguas, proporcionándole herramientas a los analistas para debatir el estatus epistemológico de su propio campo. Ahora bien, y más allá de las lecturas que habilitó y las ideas que en sus páginas condensó, en esta oportunidad a mí me gustaría compartir con ustedes otras preguntas. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron que un libro que estaba escrito para un público diferente al mexicano fuera editado y circulara en este país rápidamente a escasos meses de la llegada al exilio de sus autores? ¿Qué efectos de lectura tuvo no solo para el campo sí, sino también para las ciencias sociales y humanas la circulación de este material? ¿Y en qué medida esa circulación colaboró en la formación y en el reconocimiento intelectual de sus autores, específicamente de uno de ellos, Néstor Alberto Braunstein? Y aquí valen dos aclaraciones. En primer lugar, me interesa concentrarme en la formación intelectual y en el reconocimiento de Braunstein, porque estudio su exilio en México, como decía Mariana, como un viaje de formación en el cual yo concibo que la edición de este libro es una parada obligada de ese viaje. En segundo lugar, interesa plantear, como lo ha expresado Diego Pereira, que el éxito intelectual no solo debe razones a aspectos cognitivos y políticos, sino que los intelectuales logran éxito, reconocimiento y prestigio porque son capaces, además, de imponer sus propios criterios de legitimación, aplicar estrategias de autopromoción, emplear las estructuras institucionales y poner en práctica ciertas habilidades gerenciales o empresariales. Es decir, el hecho de que algunos autores trasciendan y sus ideas sean reconocidas socialmente, mientras otros y otras no alcanzan ese reconocimiento intelectual y social, se debe a una conjunción de factores biográficos, políticos e institucionales que trataré de presentar lo más breve posible en este encuentro. Para ello, en un primer momento voy a compartir el análisis de dos conjuntos de dispositivos que sostengo favorecieron la edición del libro en México y su circulación en Latinoamérica. El primero de ese conjunto de dispositivos son las estrategias de escritura y las intenciones de los autores, y el segundo es la decisión editorial del sello Siglo XXI a cargo de Arnaldo Orfila Reynal, entonces director editorial, y de Armando Suárez, que fungía como director de la colección en la que se incluyó el libro. Este análisis dialogará en todo momento con el contexto político y social que vivía México en la década del 70, el cual enmarca la recepción del exilio argentino en el país, el desarrollo de las ciencias sociales y humanas y el lugar que desempeñó el circuito editorial en ese desarrollo. Finalmente me detendré en el análisis de las dinámicas propias del campo editorial para abonar a la hipótesis de que no se comprende la importancia de que ciertos saberes suscitan analizando solo sus cualidades epistémicas o el nombre propio que los acompaña. Por el contrario, esta es una hipótesis que trabaja Luciano García, ampliando el foco de análisis a los contextos, actores e instituciones que hacen posible que un saber despierte interés y un escriba se convierta en autor o intelectual autorizado o profesional exitoso, como en este caso, complejizamos la mirada sobre los procesos de producción y circulación de ideas. Por todo ello, este acercamiento intenta pensar la relación entre educación y circulación de saberes, estudiando a los libros no solo como vehículos privilegiados de la circulación de ideas, sino también como canales por donde discurre la formación intelectual y profesional de sus autores. Asimismo, el trasfondo de este trabajo es la historia social y cultural, que permite señalar que los procesos de producción de saberes se ven afectados por los exilios, las migraciones y los desplazamientos humanos, y el resultado es una amalgama de ideas, materiales y prácticas en las que lo local se funde con lo foráneo. Bien, específicamente hablando de este primer conjunto de dispositivos, las estrategias de escrituras y las intenciones de los autores,
El contingente de psiquiatras y psicoanalistas argentinos exiliados en México a partir de 1974 estuvo integrado por destacados personajes que, y a juzgar por la actividad desarrollada desde su llegada, ejercieron un impacto considerable en la estructuración del campo sí mexicano. A fines de 1974 arribó Néstor Brownstein junto a su esposa Frida Sal y su pequeña hija. La AAA los había amenazado de muerte a mediados de ese año. En palabras de Brownstein, se nos tildó de subversivos ideológicos. Dejaban atrás la ciudad de Córdoba, la universidad, que les permitió compartir la dedicación a la docencia desde la cátedra de psicopatología e introducción a la psicología, el hospital de clínicas donde trabajaron juntos en el servicio de psicopatología, la familia, los amigos y los que fueron en el contacto con todos ellos. Brownstein portaba el título de doctor en medicina y cirugía, que había obtenido a sus 25 años en la Universidad Nacional de Córdoba, una especialización en psiquiatría otorgada por el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, que se le habían dado por unos años de trabajo en el Sanatorio Berman, cuyo director era Gregorio Berman, experiencia docente en la Cátedra Podio, Cátedra de Patología Médica 1 en el Hospital Nacional de Clínicas a cargo del doctor Ricardo Podio, y en psicopatología, cuyo titular era Paulino Moscovich en la carrera de psicología. Ambas asignaturas, ambas cátedras en la Universidad Nacional de Córdoba. Y también Brownstein portaba una trayectoria de militancia intelectual ligada sobre todo a la izquierda argentina, producto de su acercamiento al grupo de disidentes del Partido Comunista Argentino, José María Aricó, Oscar del Barco, Héctor Schmuckler, entre otros, que entre 1963 y 1965 editaron la revista Pasado y Presente, donde Brownstein en 1964 escribe un artículo conocido por muchos, desconocido por otros, que se tituló La reflexología vuelve a Pavlov. Voy a citar un fragmento de una entrevista que le hice a Brownstein. Dice, cuando nos fuimos a México el 27 de diciembre de 1974, después de hacer las valijas, terminamos de armar el libro que se publicó en mayo del 75 en México, con el título de Psicología, Ideología y Ciencia, prologado por nuestra recordada Mary Lanker. Fue la introducción a la psicología que dictamos en 1973 y 1974. Como observan, no sé si alcanzan a observar, pero como quisiera que observaran, lo que aquí se presenta es el contrato de edición de Psicología, Ideología y Ciencia. Ese contrato se celebró el 6 de marzo de 1975 entre la editorial y Brownstein en calidad de autor del libro, en el que se especifica el tiraje y las regalías correspondientes, ¿no? Además de un tiraje de hasta 20.000 ejemplares, se dice en el contrato, y algunas especificaciones respecto a las reimpresiones a las que estaba autorizada la editorial y a las traducciones a otros idiomas que siempre tenían que ser consultadas al autor. Hablan del autor porque solamente el contrato lo firma Brownstein, porque todavía no habían llegado en ese momento, no había llegado, o sea, estaban Brownstein y Sal en México, todavía no había llegado ni Marcelo Pasternak ni Gloria Benedicto. Psicología, Ideología y Ciencia, un libro que en sus 47 años de existencia lleva 2 ediciones y más de 20 reimpresiones, fue la recopilación, como decía Brownstein, de las clases que sus autores dictaron en 1973 y 1974 en Argentina. Este no es un dato menor, ya que supone prestar atención en un proyecto de historia de historia social y cultural, de creación, implantación y difusión de saberes como el que me interesa, al accionar de docentes universitarios que suelen quedar un poco relegados de la historia intelectual o de la historia social y cultural de las disciplinas. En este sentido, resulta importante pensar el libro en cuestión como una evidencia del accionar de docentes universitarios militantes en la producción y difusión de conocimientos, siendo el libro el producto de las lecturas y discusiones de los autores en una coyuntura particular, a partir de la cual elaboraron un discurso que pusieron en diálogo con interlocutores específicos, es decir, los estudiantes. En el prólogo del libro, sin ir más lejos, en los agradecimientos, agradecen a sus compañeros, entre ellos a Paulino Moscovich, agradecen a los coordinadores de la cátedra en ese momento y destinan unos párrafos a los alumnos, y cito, que con las mejores preguntas, es decir, las ingenuas, nos obligaron a precisar nuestro discurso rectificando errores y corrigiendo debilidades.
Conocidos como el Grupo Clínicas, por su inserción en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Córdoba, y dirigidos por Paulino Moscovich, los autores se concebían como una alternativa al psicoanálisis elitista. Esto lo dice Pilar Ordóñez, no lo digo yo, una historiadora del psicoanálisis en Córdoba, postulando una democratización en su acceso y estudio que se evidenciaría, según la autora, en los propósitos de escritura de los autores, la preocupación pedagógica en el estilo y la expansión del público al que hacer llegar la teoría psicoanalítica. El propósito del libro es realizar una lectura sintomática del discurso de la psicología académica, demostrando hasta qué punto el objeto de la psicología, sus métodos y teorías participan del proceso de sujetación ideológica del individuo al sistema capitalista de producción. El psicoanálisis es concebido como una teoría superadora de la psicología académica, entendida esta última como conjunto de técnicas empíricas y de racionalizaciones ideológicas, capaz de lograr la ruptura epistemológica, la producción de una nueva ciencia, de un objeto teórico distinto de los objetos empíricos y desde el cual pueda comprenderse la determinación del sujeto ideológico. Esto es un párrafo del libro. La idea de ruptura epistemológica les permite postular al psicoanálisis y al materialismo dialéctico ciencias tan revulsivas con la ideología capitalista como lo habían sido la física y la química con el pensamiento religioso medieval. A lo largo de las páginas, los autores ofrecen un modelo práctico de esta lectura conceptualizada por Althusser en los años 60, como una lectura crítica que opera sobre los lapsus, los vacíos y los puntos ciegos, en este caso de la psicología académica. Parafraseando a Althusser, Brownstein y sus colegas parecen decirnos que lo que la psicología académica no ve, no es lo que no ve, sino lo que ve, no es lo que le falta, sino justamente lo que no le falta, y no es aquello en que falla, sino por el contrario, aquello en lo que no falla. De ahí la efectividad de su discurso, según los autores, al ocultar sus propias reglas de funcionamiento. Ahora bien, resulta importante contextualizar algunas de estas ideas, sobre todo en el clima cultural e intelectual de Argentina de la década de los 60 y 70. Para Luciano García, a partir de 1956, el pensamiento de izquierda avanzó en los claustros universitarios argentinos y el término ideología pasó a integrar el vocabulario de los académicos, quienes encendieron los debates alrededor de su definición. El marxismo se convirtió en una pieza central en la estructuración del campo argentino, ya que por un lado fue la base filosófica y política sobre la que se construyó la explicación psicológica de las determinaciones sociales de los individuos. Por otro, las disputas por las interpretaciones correctas de los dichos de Marx dejaron al descubierto que lo que estaba en el centro de la discusión no era solo una cuestión de especificidad teórica, sino una caracterización de la realidad social. De ahí que definir el término ideología no representó solo una cuestión epistemológica, sino fundamentalmente política. Los cambios políticos y sociales acontecidos hacia 1966, que modificaron el campo intelectual argentino y repercutieron en la discusión sobre el estatus político y epistemológico de la psicología, pusieron en crisis la tradición marxista a partir de la implantación de nuevas variantes ligadas a la nueva izquierda y de nuevos modelos epistémicos provenientes de Francia, particularmente el estructuralismo. Siguiendo a García, en el texto Freud y Lacan de 1964, Althusser planteó la necesidad de una reconsideración epistemológica del psicoanálisis y situó a Lacan como el autor de la reconstrucción de sus bases epistemológicas, permitiendo su inclusión dentro de la cientificidad del pensamiento marxista y excluyendo del campo científico cualquier conocimiento considerado ideológico. Si se repara en el hecho de que la difusión del estructuralismo en general y de Lacan en particular fue promovida en Argentina por intelectuales sin formación psicoanalítica ni vínculos con la psiquiatría, y como Lacan, como Oscar Mazota, Mauricio Malamud, entre otros, y como Lacan entonces no era la autoridad que llegó a ser años después en el psicoanálisis, fue la obra de Althusser la que transformó el modo en que los psicólogos y los autores del libro justificaron su apropiación del psicoanálisis y su vinculación a la política. Al respecto, Brownstein comentaba, todavía no me acostumbro a hablar en pasado.
Encontré que esa línea de pensamiento era una línea que se podía desarrollar juntando precisamente los intereses por la filosofía, que ya sí me apasionaba, particularmente el estilo de Althusser, promovido por un maestro que vino a Córdoba a dar clases de epistemología que me marcaron mucho. Él se llamaba Mauricio Malamud, acabó exiliándose en México y fue profesor en Morelia, donde falleció. Eso me llevó a su vez a interesarme mucho por Althusser, a descubrir en 1968 el texto Freud y Lacan. Lo leímos así rigurosamente con Frida y con Marcelo Pasternak en casa, en el barrio Paso de los Andes, en la ciudad de Córdoba. Encontramos que era el camino para una nueva manera de entender el psicoanálisis que pudiese conciliar nuestro interés por el materialismo dialéctico, por el materialismo histórico, por la literatura, por la filosofía, por la política, que era la situación ineludible en la Argentina de entonces y de ahora, y por el psicoanálisis al mismo tiempo. O sea que no había que elegir entre psicoanálisis y marxismo. En función de todo lo dicho, los autores del libro intentaron, o parece ser que intentaron desde las aulas universitarias argentinas, participar de esta discusión política amplia yendo más allá de lo planteado por el filósofo francés, declarando a la psicología académica carente de cientificidad y postulando al psicoanálisis como teoría científica capaz de descubrir las razones de la efectividad de los instrumentos elaborados por las clases dominantes para la defensa de sus intereses. A propósito de ello, en el texto los autores expresan: la psicología es también uno de los escenarios donde se libra la lucha de clases. Allí la teoría psicoanalítica, en tanto que ciencia de los procesos de sujetación, tiene una tarea irrenunciable que realizar. Armados con ella es que los psicólogos pueden llegar a descubrir cuál es la demanda que se les formula y decidir si la asumen o la denuncian, y en este último caso, abrir la discusión sobre la manera en que el psicoanálisis puede concretamente servir a la desujetación. En síntesis, el psicoanálisis es conceptualizado por los autores como una teoría científica que puede servir al proyecto marxista de transformación social, logrando el despertar de la conciencia de clase a través de hacer conscientes una serie de sujetaciones ideológicas que mantienen ocultas las condiciones de los modos de producción. Es por ello por lo que el planteo condensado en las páginas del libro no es solo epistemológico, sino fundamentalmente político. Parece ser entonces que la discusión sobre el carácter científico y político del psicoanálisis y el estatus ideológico de la psicología académica argentina, elaborada en 1973 y 1974 por los autores, viajó hasta México, encapsulada en los apuntes que Brownstein y Sall traían consigo y que integraron en el libro editado por Siglo XXI en 1975. Libro que rápidamente se convirtió en una referencia obligada en los programas de las carreras de Psicología de México, esto lo dice Trejo, no lo digo yo, y fue una importante carta de presentación de sus autores recién llegados al país, como les decía, que dice Velasco. A decir justamente de este último autor, psicoanálisis y marxismo parecen términos asociados al exilio de profesionales y argentinos, quienes mostraron, una vez en México, una forma distinta de institucionalización disciplinar. Si bien es cierto, y siguiendo el autor, que en la década del 70 el psicoanálisis en la sociedad y en la cultura mexicana era más bien limitado, con poca presencia en la universidad y circunscriptos a la práctica de los consultorios privados, el arribo de los exiliados y sus debates dialogó con el cuestionamiento a las instituciones heredado del movimiento del 68, que en el campo que nos ocupa se materializó en una crítica a formas ortodoxas de institucionalización psicoanalítica. Bien. Expresa Diego Pereira una cosa bien interesante. Hay ideas, contribuciones, autores, textos que adquieren un reconocimiento tal que les permite trascender en la historia de las ciencias sociales, como es el caso que aquí analizamos, mientras otros esfuerzos intelectuales nunca prosperan. Ahora bien, ¿puede explicarse el reconocimiento intelectual de Brownstein solo a partir de Brownstein y de los autores, ¿no? Solo a partir del análisis de la originalidad de las ideas condensadas en el libro? ¿O en su lugar existió un proceso de construcción social de ese reconocimiento del que participaron una multiplicidad de agentes, instituciones y redes? A continuación, me voy a ocupar justamente de compartir el análisis de este proceso de construcción social del reconocimiento intelectual, que en primer lugar lo voy a centrar en el análisis de la edición a cargo de Siglo XXI. Para Roger Chartier, las formas en que un texto llega a los lectores tienen mucho que ver con las estrategias que despliegan los editores y las decisiones que estos toman. En este sentido, me interesa compartir ahora
de qué manera el hecho de que Psicología, Ideología y Ciencia haya sido editado por Siglo XXI generó efectos de lectura particulares, circulación de la obra y reconocimiento intelectual de los autores. A decir de Gustavo Sora, entre 1950 y 1980, ser editado por el Fondo de Cultura Económica o por Siglo XXI infundía prestigio intelectual y reconocimiento internacional. Dichas empresas culturales de origen mexicano estimularon creencias sobre el valor trascendente de la integración de los espacios de producción intelectual en lengua castellana y portuguesa. Cabe recordar que Siglo XXI fue creada en 1965, 3 meses después de la destitución de Arnaldo Orfila Reynal como director del Fondo de Cultura Económica. No sé si saben, pero lo destituyeron tras permitir la publicación del libro Los hijos de Sánchez, de Oscar Luis. El malestar entre algunos intelectuales académicos y políticos mexicanos no era nuevo, había iniciado unos años antes, cuando el argentino decidió publicar el libro Escucha Yankee, de Charles Wright Mills. Y Los hijos de Sánchez en realidad fue el factor que colmó la paciencia de los intelectuales más conservadores ligados al poder, para quienes era inaudito que un extranjero a la cabeza de un proyecto editorial estatal publicara libros subversivos para los estándares de una moral cristiana, occidental y chauvinista. Esta breve mención al contexto de destitución de Orfila Reynal permite no solo acercarnos a las orientaciones ideológicas del editor, quien simpatizó con movimientos revolucionarios y apoyó a combatientes, exiliados y perseguidos políticos, sino que también nos da la pauta para comprender de qué manera son las decisiones del editor las que hacen posible que una obra circule y genere efectos de lectura no contemplados ni previstos por las estrategias que ponen en marcha los autores. En este sentido, y en relación con un diagnóstico de Debray sobre la decadencia del socialismo, Diego García se pregunta, ¿cuál es el vínculo entre la publicación de libros y la práctica política? ¿De qué modo sopesar los efectos políticos de la palabra impresa? ¿Bajo qué condiciones los libros se convierten en instrumentos privilegiados de disputa política? Para el autor, las iniciativas editoriales de aquellos años estuvieron marcadas por intenciones e intereses políticos. La destitución de Orfila y la creación de una nueva editorial parecen comprobar esta hipótesis. Asimismo, no hay que olvidar que el siglo XXI aparece en el seno de un periodo complejo y fructífero para América Latina, caracterizado no solo por la influencia política y cultural de la Revolución de 1959 y la construcción de Latinoamérica como referente para escritores, pensadores e intelectuales, sino que es en esos años cuando se produce también la modernización de las ciencias sociales. Pero también la editorial parece haber sido en sus inicios una marca y un punto de sociabilidad de los intelectuales de izquierda. En la extensa lista de autores publicados por Siglo XXI en sus inicios figuran Althusser, Anderson, Bourdieu, Derrida, Foucault, Ricoeur, Hoffmann, a la que hay que sumar toda la traducción, la traducción completa de la obra de Paulo Freire. Entre 1967 y 1971 se observa la edición de títulos que fortalecen los paradigmas dominantes, estructuralismo y marxismo, y el dinamismo de la colección de psicología, con la edición de lo que se llamó al principio lectura estructuralista de Freud, que luego va a ser corregida y va a aparecer con Escritos Unos de Jacques Lacan. La traducción justamente de este material de los Escritos Unos en 1971 bajo la colección Psicología y Etología a cargo de Armando Suárez tuvo un gran impacto en la constitución del campo mexicano y latinoamericano, ya que permitió que la palabra escrita de Lacan traspasara fronteras no solo geográficas sino también disciplinares. Asimismo, y como explicitan José Velasco y María Teresa Pantoja, la traducción al español de este material hizo posible que muchas lecturas e iniciativas formativas e institucionales de orientación lacaniana que promovieron algunos exiliados argentinos en México fueran bien recibidas y aceptadas. Así recuerda Armando Suárez el proceso de traducción de dicha obra. Cuando en 1970, y en mi calidad de director de la colección, propuse al director del siglo XXI la traducción de los escritos de Jacques Lacan, trataba de presentar al público de habla española un autor prácticamente desconocido, nombre vagamente asociado para algunos a un mito, para otros al escándalo. Como dije unas líneas más arriba, el papel del editor es muy importante en la circulación de ideas, actuando como un mediador cultural que no solo se conduce por intereses económicos, sino fundamentalmente por relaciones personales. Siguiendo la investigación de Gustavo Sora,
Y si bien es cierto que Orfila, al asumir la dirección del siglo XXI, pasó a ser considerado el editor del mundo hispanohablante, a quien editoriales importantes francesas primero comunicaban sus novedades para ofrecerle proyectos de traducción, no hay que desestimar el lugar que Armando Suárez desempeñó al frente de la colección, que fundó y dirigió por casi 20 años y bajo la cual se publicó Psicología, Ideología y Ciencia. La labor editorial de Suárez no se inició en siglo XXI, acá se dedicó una mesa específicamente a Armando Suárez en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, y hay un texto muy clásico de Juan Diego Castillo de 1989, en donde él comenta que en 1962 Suárez trabajó para la Oficina Europea de las Naciones Unidas, y 10 años después, a la par que desarrollaba su tarea en siglo XXI, se desempeñó como traductor en el periódico Excelsior. En esta tarea, o sea, a cargo de la colección, Castillo dice: en esta tarea fue su preocupación tratar de mantener la colección que dirigía abierta a todas las escuelas psicoanalíticas, a los trabajos que abordaban los problemas del psicoanálisis en relación con otros ámbitos del saber, a otros desarrollos en psicología y a los sabidos en otros campos conexos como la psiquiatría, la antipsiquiatría y la etología. Bien. Ahora bien, la autonomía y libertad que Suárez tuvo al frente de la colección también amerita otra lectura. Que todo aquello que se publica descansa sobre las sombras de la luz que no verán las obras que se rechazan. A decir de Peter Burke, el mundo editorial es un gran productor de ignorancia. Como observan en la Carta de la Izquierda, en 1977, Orfila le envía esa nota a Suárez, en la que le solicita ayuda para no publicar un libro, El homosexual y sus sueños, cuyo manuscrito le había entregado unos días antes. Orfila, en la carta, no esgrime razones profesionales, sino razones políticas. Y cito: en momentos tan difíciles como el que estamos cruzando, debemos ser más cautelosos en la selección de nuestras publicaciones. Por otra parte, en 1980, y ahí es la carta que tienen a la derecha, Orfila le envía otra carta a Suárez, solicitándole ayuda esta vez para publicar un material homenaje a Fromm. En esta oportunidad, Orfila señala que sabe de antemano que no es de interés de Suárez la obra y da razones intelectuales para que éste acceda a considerar el pedido, más aún cuando se trata de autores mexicanos ausentes en el catálogo de la colección. Bien, ninguno de los dos libros fueron publicados. Pero ¿por qué traigo a colación estos documentos? Porque a partir de ellos es posible afirmar que el mundo editorial no solo se conduce por intereses económicos. Hay afinidades políticas, intelectuales, ideológicas y personales que pesan en la decisión de publicar o no una determinada obra o un cierto autor. Y la manera en que se estructura el catálogo de una editorial sirve mucho para analizar las lógicas de un campo que colabora no solo en la producción de saberes y su contracara de ignorancia, sino también en el reconocimiento intelectual de los autores. Por otra parte, resulta importante recordar que el accionar de ciertos sellos editoriales como Siglo XXI fue determinante en la renovación del campo de las ciencias sociales y humanas en las décadas del 60 y 70, y ello no solo por la traducción de obras de referencia, sino también por la publicación de autores que pasaron a ocupar un lugar importante en la estructuración de las disciplinas. En este sentido, y así como en Argentina, el nombre Paidós no puede desvincularse del momento de afirmación cultural e institucional de las disciplinas, sí, en México tampoco puede negarse el papel que desempeñó Siglo XXI y su catálogo en la constitución disciplinar de dicho campo. Asimismo, y como afirma Alejandro Duchoff, el reconocimiento de una editorial por parte de lectores calificados como especializada en ciencias sociales y humanas funciona como una marca que se proyecta sobre las obras y los autores que integran su catálogo, consagrándolos en el campo disciplinar. De la misma manera y como parte de este proceso, se produce una transferencia de capital simbólico asociado a la posición que estos sellos ocupan en el campo editorial y que funciona como una marca distintiva que otorga prestigio. En función de todo esto, y llegados a este punto, resulta necesario decir algunas cosas. Parece ser que Psicología, Ideología y Ciencia se publicó gracias a la decisión de Armando Suárez, quien conoció y cobijó a Braunstein y a Sale en el Círculo Psicoanalítico Mexicano en 1975, y de Orfila Reynal, quien no solo simpatizaba con ideas de izquierda y apoyó muchas iniciativas de exiliados, como dije, sino que además tenía muy presente que el libro representaría una apuesta en la renovación que las ciencias sociales estaban experimentando entonces.
Por lo mismo, su circulación en México y Latinoamérica estuvo condicionada por el sello editorial del siglo XXI, un proyecto cultural y político que logró crear un público y canalizar demandas preexistentes a través de, por un lado, su posición en los mercados internacionales, lo que garantizó una excelente circulación de los libros publicados, y por el otro, publicaciones de autores latinoamericanos y europeos que desde sus disciplinas específicas contribuyeron con su pensamiento a complejizar el análisis de los problemas de la región. Ese es esto que están viendo en pantalla, es el cartel con las novedades del siglo XXI de los primeros meses de 1975, bueno, de la primera mitad del año de 1975. Como pueden ver aquí, acá abajo figura Psicología, Ideología y Ciencia, y en ese mismo año se publican los escritos 2 de Lacan, o sea, que no es un dato menor. Por otra parte, y en relación a la presencia del siglo XXI en el mundo o la posición en los mercados internacionales y cómo esto influyó en la circulación, o creo yo que influyó y condicionó la circulación de psicología, ideología y ciencia, lo que ustedes ven en pantalla son, por ejemplo, aquí abajo, lo que ven hasta abajo, a la derecha, es el resumen de cuentas de la Feria de Frankfurt, de la Feria del Libro de Frankfurt, que se llevó a cabo en 1976, y es la rendición de cuentas de esa feria, donde Siglo XXI participó con un stand, presentó 3 ejemplares de todo el catálogo, no solamente del año 76, sino de años anteriores, y Psicología, Ideología y Ciencias se integró ese catálogo, estuvo en los anaqueles de esa feria y se vendieron todos los ejemplares que se llevaron. Los ejemplares de todos los títulos se vendieron. Lo que ven arriba, donde dice siglo XXI de Colombia, es un listado de libros que siglo XXI Colombia reimprime o reedita en Colombia, y en realidad ese es un pedido que se hace a Venezuela, que se manda a Venezuela y que está informando la filial Colombia a la filial mexicana, y como pueden ver, Psicología, Ideología y Ciencia figura en ese listado de libros que fueron reimpresos y reeditados por Colombia. Y lo que ven a la izquierda es una carta que firma la bibliotecaria jefe de adquisiciones de la reciente creada Escuela de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, en la que solicita a la editorial que se les manden todo el catálogo de libros de psicología que tienen editados, porque están interesados en la adquisición de títulos para la biblioteca. Por otra parte, y en relación a Colombia, esto no es un dato menor, en una carta de febrero de 1977, Alberto Díaz, quien en ese momento estaba a cargo de la filial Colombia, adjunta una lista de libros que lograron incluir como textos en las distintas facultades de Bogotá y algunas de Medellín, y Díaz dice en su carta que espera que en los próximos años esta lista se acrecente, o sea, esta lista se extienda, y lo traigo a colación porque también, o sea, siglo XXI fue importante, o la presencia del siglo XXI en Latinoamérica y en los mercados internacionales, fue importante para que el libro Psicología, Ideología y Ciencia, considero yo, se incluyera como material de consulta en las universidades, sobre todo latinoamericanas. Bien. Ahora bien, y siguiendo a Pierre Bourdieu, la decisión editorial de publicar Psicología, Ideología y Ciencia puede vincularse también con la estructura del propio campo editorial y sus lógicas, que posibilita que los textos circulen sin su contexto. El hecho de que los textos, dice Bourdieu, no importen con ellos el campo de producción del cual son el producto, y de que los receptores, estando ellos mismos insertos en un campo de producción diferente, los reinterpreten en función de la estructura del campo de recepción, es generador de formidables malentendidos. Ello conlleva ventajas y desventajas. Entre las primeras se encuentra el hecho de que la lectura extranjera tiene cierta libertad y autonomía respecto a las coacciones sociales e imposiciones simbólicas que pesan sobre la lectura nacional. Entre las desventajas, los autores extranjeros pueden ser empleados de manera muy instrumental para fines que quizás ellos recusarían en su propio país.
Dice Bourdieu, uno podrá, por ejemplo, servirse de un extranjero para abatir a nacionales. Y aquí me gustaría leerles un fragmento de una entrevista con Fernando González que dice: el libro de Brownstein, Marcelo, etcétera, fue muy importante en el campo psicoanalítico mexicano hasta donde yo recuerdo por lo siguiente. Porque en la Escuela de Psicología de la UNAM, que era casi la única, los psicoanalistas cada vez se hacían para atrás. Y me acuerdo de Santiago Ramírez diciendo: ay, me critican los conductistas, que no somos científicos, y yo les respondo: yo soy brujo, ¿y qué? O sea, esa era su respuesta, no tenían el más elemental sentido epistemológico. Como se observa, la lectura de Psicología, Ideología y Ciencia arrojó herramientas para visibilizar que los psicoanalistas no tenían el más elemental sentido epistemológico frente a una psicología académica pobre en términos teóricos y prácticos. Muy frecuentemente, dice Bourdieu, con los autores extranjeros, lo que vale no es lo que ellos dicen, sino lo que se puede hacerles decir. Por lo mismo, el sentido y la función de una obra extranjera están determinados tanto por el campo de recepción como por el campo de origen. Primero, porque el sentido y la función en el campo originario son con frecuencia completamente ignorados, y segundo, porque la transferencia de un campo a otro se hace a través de una serie de operaciones sociales, de selección, de marcado y de lectura. Bien. En relación con las primeras, con las operaciones de selección, están orientadas por el qué se publica y quién publica, que conllevan muchas veces beneficios de apropiación al reforzar una determinada posición en el campo del editor. Ya hablamos de Orfila Reynal y cómo era reconocido, también ya hablamos de Armando Suárez, que es reconocido como el productor de un debate plural en el campo psicoanalítico. Por lo tanto, publicar aquello con lo que se comulga o se tiene cierta afinidad política e ideológica supone reforzar posiciones en el campo. Siguiendo a Bourdieu, luego de la selección está la marcación, a través de, como dijimos, la editorial, la colección, pero también el traductor y el prologuista. Es decir, no se ofrece solo el libro de un autor o autores, se ofrece con el prólogo de una personalidad autorizada en el campo. En el caso que nos ocupa, el libro se abre con un prefacio escrito y firmado por la psiquiatra y psicoanalista austroargentina Mary Langer, en el que aborda de manera sintética la relación psicoanálisis, ciencia y marxismo. A Langer, los autores la conocían desde Argentina. De hecho, cuenta Brownstein que cuando ellos llegan a México, una vez que están en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, le enseñan el manuscrito a Armando Suárez se lo enseña a Mary Langer. Mary Langer se los lleva, Mary Langer y Armando Suárez se los llevan a Orfila Reynal, y Orfila Reynal dice: esto hay que publicarlo. Entonces, parece ser que las redes del exilio fueron decisivas para que el libro fuera editado, lo cual tuvo efectos en la formación no solo en este caso de los autores y de Brownstein en particular, sino también de la propia Langer y en la configuración de la red, que pasó a ser un tejido para escalar, parece ser, de un sitio a otro. En relación a Mary Langer, había llegado a México en 1974 y se convirtió rápidamente en un polo de convergencia para muchos exiliados que llegaron después de esa fecha, y una autoridad en el terreno del campo sí mexicano que fue aprovechado por los nacionales para su formación. Su firma en el prefacio, les decía, a quien los autores conocían desde Argentina, supone un acto de transferencia de capital simbólico que dotó de una significación particular al texto y colaboró en su difusión, al tiempo que permitió que los autores comenzaran a ser reconocidos no solo en el país. Pero además, la cubierta del libro lleva otra marca, que es Siglo XXI Editores, un sello reconocible con credibilidad y prestigio, y se inscribe, como dije, en una colección que dirige Armando Suárez. Por lo tanto, los autores se encontraron instantáneamente marcados por la posición de la editorial en el campo intelectual nacional y latinoamericano, y por la posición de Armando Suárez en el campo sí mexicano de la década del 70. Así, dice Bourdieu, con la inserción en una colección, la añadidura de un prefacio, por el contenido del prefacio, pero también por la posición del prologuista en el espacio, se encuentran operadas una serie de transformaciones, incluso de deformaciones del mensaje original. Finalmente, la transferencia de una obra queda completa cuando los lectores le aplican categorías de percepción y problemáticas de un campo de producción diferente. En entrevista con Mariana Reina, el psicoanalista e historiador Rodolfo Álvarez del Castillo comenta: difícilmente podemos no reconocer que el libro fue muy importante en la construcción de nuestras demandas formativas, salvo los conductistas que estaban muy imbuidos
de la epistemología positivista y el método experimental, lo que los hacía sentirse científicamente superiores al resto de las corrientes psicológicas, el abordaje epistemológico brillaba por su ausencia en el resto de las tendencias. Este fue uno de los aportes más significativos del libro, además del abordaje del análisis de las ideologías y de las implicaciones sociopolíticas siempre presentes en toda práctica social. Como expresa el entrevistado, la publicación del libro supuso el esclarecimiento de las bases epistemológicas del psicoanálisis y su relación con la psicología. Considero que inauguró también un modo de leer en el campo, al postular que el psicoanálisis puede ser empleado como una herramienta para el análisis político, filosófico, sociológico, con valor para reflexionar sobre problemáticas específicas. Además de postular el valor discursivo y político del psicoanálisis, el texto alentó la discusión en estas latitudes sobre su carácter científico, como dije anteriormente. No obstante, y como expresa García, por el modo en que argumentaron los althusserianos en general y los autores del libro en particular, estrecharon los problemas epistemológicos a una única concepción científica que debía permanecer incontaminada de otros saberes. Y aquí voy a utilizar una cita de García que dice: la insistencia con la idea de ruptura epistemológica, por lo demás de dudosos fundamentos históricos e historiográficos, y la oposición entre ideología y ciencia, derivó en una pretendida superioridad epistémica desde la cual se establecieron criterios de demarcación sumamente rígidos. En relación al propósito de los autores de hacer llegar la teoría psicoanalítica a un público amplio, como mencioné al principio, Ordóñez afirma que ello se vinculó al hecho de que el psicoanálisis fue concebido como una teoría capaz de orientar las prácticas de transformación de la estructura en términos marxistas. Y al respecto, Juan Capetillo recordaba en una entrevista: la verdad es que en ese momento no pensaba que quiero ser psicoanalista, solamente había un interés teórico por conocer a Freud, porque estaba excluido ahí en los estudios de la licenciatura, excluido y atacado, rechazado. Entonces lo queríamos conocer y había esa inquietud siempre. Entonces viene este libro, nos cae muy, porque además también en ese entonces estábamos muy interesados en el marxismo, estábamos en el activismo político universitario de izquierda, fueron años en que en México estuvo muy fuerte el marxismo en las universidades. Hubo movimientos sociales bastante fuertes, tanto universitarios como obreros, campesinos. Entonces era un libro que pues hablaba de Freud, pero hablaba de Marx también a través de Althusser. Entonces yo creo que sí, es un libro que contribuyó a que mucha gente en México se acercara al psicoanálisis. Como se observa, el libro colaboró en la construcción de un público amplio al que hacer llegar la teoría psicoanalítica. Pero este efecto no debe ser comprendido solo a partir de la elocuencia y pertinencia de las ideas que en sus páginas se expresan o de las estrategias de escritura que desplegaron los autores y de las que hablé al principio. La implantación de un saber no depende solo de las verdades intrínsecas al texto o de la importancia del autor, sino que es un proceso condicionado también por el accionar de los actores que lo reciben y se lo apropian, en función de sus objetivos, de los medios disponibles y de las disputas que se desatan con otros actores y saberes. Retomando las palabras de Juan Capetillo, también en ese entonces decía: estábamos muy interesados en el marxismo, estábamos en el activismo político universitario de izquierda, fueron años en que en México estuvo muy fuerte el marxismo en las universidades. De ahí que la publicación del libro en este país se haya conjugado con condiciones de posibilidad particulares que generaron efectos de lectura que los autores difícilmente imaginaron cuando en 1974 Brownstein lo trajo mecanografiado en sus maletas. Como dice Chartier, las operaciones de construcción de sentido efectuadas en la lectura son procesos determinados históricamente que varían según el tiempo, los lugares y las comunidades. De la misma manera, las variaciones de un texto dependen de la forma en que éste llega y es recibido por los lectores. De ahí que los textos no son una muestra del potencial de pensamiento de quienes lo firman, sino el resultado de múltiples reformulaciones y cambios que trascienden la escritura individual. Ahora bien, hay que apuntar otro acontecimiento que yo considero escribió el debate que la edición de Psicología, Ideología y Ciencia promovió. Dice Fernando González: en el 74 a Armando Suárez se le ocurrió hacer un encuentro del estado de la cuestión entre psicoanálisis y antipsiquiatría. Y lo hizo relacionando al Seguro Social junto con Televisa, que había un programa encuentro con el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes. El programa, cuyo tópico central fue locura y sociedad, contó con la participación de destacados psiquiatras, psicoanalistas e intelectuales, entre los que están, es conocido el programa, Franco Basaglia, Mary Langer, el propio Igor Caruso.
No obstante, o sea, no obstante el tópico del programa, se trataron también otros temas, entre ellos, y en el segundo encuentro, la discusión se centró en las diferencias entre el psiquiatra y el psicoanalista, y la psiquiatría y el psicoanálisis, en donde los participantes encendieron el debate alrededor del carácter científico o especulativo del psicoanálisis. A estas mesas de discusión se sumó un ciclo de conferencias un año después que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y que contó con la participación de todos los ponentes anteriores, a los que se sumó Armando Suárez, porque en la Facultad de Ciencias Políticas sí. Algunas de esas presentaciones se compilaron en un libro, Razón, Locura y Sociedad, editado por Siglo XXI también en 1978. Y yo considero que estos debates y combates públicos, auténticas pedagogías sí, pueden conceptualizarse como catalizadores de discusiones que se estaban generando en el campo sí mexicano de la década de 70, parte de un clima de época que generó modos de leer y prácticas de conversación, en los que se insertó la publicación analizada y a su vez favoreció su circulación y recepción. Es decir, la edición del libro no solo fue el producto de las redes, del exilio y las relaciones personales que los autores mantuvieron en los años en que llegaron a México, sino que además se inscribió en una discusión académica más amplia que incluyó la traducción de los escritos 1 y 2, generando una vía de acceso al psicoanálisis para aquellos interesados en el campo, el debate por el carácter científico de la disciplina, la discusión respecto al carácter represivo de las instituciones psiquiátricas y el lugar de las sociedades en la concepción, construcción y tratamiento de la enfermedad. De la misma manera, considero que su circulación, lectura e integración en esta discusión más amplia no dependió solo de su publicación. Muchos libros son publicados y no logran generar efecto alguno. En este caso, ello fue posible gracias a su distribución y difusión, así como al sello editorial, una marca reconocible con credibilidad y prestigio. Para ir cerrando un poquito todo lo que vengo diciendo, y hablando más específicamente sobre los efectos de formación. Congruente, decíamos, con la idea de que el psicoanálisis comprimido a una teoría debía ganar prestigio en el lugar por excelencia de legitimación de los saberes, la universidad. El libro se incorporó rápidamente como material de consulta, les decía, en muchos programas de carreras de psicología, lo que facilitó no solo su circulación y difusión al multiplicar las prácticas de lectura, sino que además, y en tanto contenido curricular, el saber incluido en sus páginas se legitimó. Como anteriormente dije, siglo XXI tuvo mucho que ver en este proceso de incorporar ciertos títulos y autores a las listas de libros de instituciones de educación superior mexicanas y latinoamericanas, creando una demanda continua de clientes y una multiplicidad de lecturas. También Brownstein y la labor docente que desarrolló en la Facultad de Psicología de la UNAM tuvo mucho que ver con este proceso de difusión o de circulación de la obra y de incluir el libro como material de consulta en los programas de psicología. Ahora bien, y entendiendo la formación como un proceso inacabado que traspasa los espacios institucionales y los contenidos curriculares de una carrera específica, para incluir todas aquellas prácticas, acontecimientos y personajes que dejan huella en la vida de los sujetos y los transforman, la edición del libro en México, a pocos meses de la llegada de sus autores, y en el contexto de un exilio muy numeroso, generó efectos de formación intelectual y profesional en estos, y específicamente en Néstor Brownstein. Como dije, bueno, el texto representó una carta de presentación importante, pero nuestro personaje en particular, su edición también actuó, considero yo, como un despertador de su formación intelectual y profesional. Con ello no estoy invalidando la experiencia formativa con la que Brownstein llegó al exilio. Al contrario, intento postular que la difusión del libro le permitió validar dicha formación y crear nuevas, ya que su nombre se asoció rápidamente a las ideas allí contenidas y lo transformó en un intelectual autorizado, a quien a partir de entonces comenzaron a convocar como ponente, conferencista, profesor, etc. El desplazamiento formativo y discursivo que generó la edición del libro permitió en Brownstein dejar de lado al docente militante de la Córdoba de los primeros años 70
para dar paso al intelectual crítico de México de fines de los 70. Esta imagen de intelectual crítico se verá reforzada unos años más tarde, específicamente en 1977, cuando, y a instancias del Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica de México, observe la incongruencia de las clasificaciones psiquiátricas y el proyecto político e ideológico que las sustentaba. La exposición fue muy celebrada por sus colegas y amigos, pero hizo enojar al director de salud mental de entonces, que compartía con él la mesa, y a varios funcionarios subordinados a este, que le advirtieron sobre las consecuencias que podía sufrir por lo que había dicho. Y la respuesta nos hizo esperar. Aunque jamás le refutaron teóricamente el contenido de la disertación, después de acusar que la conferencia había sido antipsiquiátrica y antimexicana, se decidió su traslado a una granja para enfermos mentales crónicos ubicada en el estado de Hidalgo, lo cual supuso su exclusión del ambiente psiquiátrico del país, la renuncia tanto al servicio de psicoterapia como a la enseñanza que dispensaba a los jóvenes psiquiatras y el hecho de no volver a ser considerado como miembro de la asociación psiquiátrica. La disertación de Brownstein no solo dejó al descubierto las tendencias presentes en la psiquiatría mexicana de la década del 70, sino que mostró el límite de la crítica que el establishment psiquiátrico del país podía soportar y sobre todo que esa crítica no podía provenir de un exiliado argentino al que México le había dado asilo en una muestra de generosidad absoluta y que Brownstein estaba desconociendo. Traigo a colación la reconstrucción de este fragmento pequeño de la trayectoria académica y profesional de Brownstein en México, porque acuerdo con Pereira en el hecho de que estas, o sea, las trayectorias pueden ser conceptualizadas como procesos de transformación biográfica de larga duración en el contexto de una sociedad cambiante. Es decir, la trayectoria es una estructura secuencial de sucesos críticos que transforman las biografías y cambian las expectativas, los planes, las aspiraciones y las orientaciones académicas y profesionales dentro de espacios universitarios, campos disciplinares, comunidades científicas y estructuras institucionales. Y a propósito de ello, en 1978, Brownstein y Sal rompen filas con el Círculo Psicoanalítico Mexicano y emprenden una migración institucional que terminará en la creación de dos instituciones, la Fundación Mexicana de Psicoanálisis y el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. De la creación de estas instituciones participaron colegas argentinos y mexicanos, y Brownstein recordaba el momento de creación de estas instituciones. Él dice, justamente yo estaba en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, pero se había organizado, es decir, los cursos que dábamos Frida y yo eran muy populares, la gente quería aprender la lectura lacaniana de Freud, nos seguía y discutía con los otros maestros. Entonces nos empezaron a sabotear de maneras muy insidiosas y mezquinas en el círculo, y esto motivó que Frida y yo renunciásemos a nuestras cátedras por razones de público desconocimiento. En el CIEP y en la Fundación parece que Brownstein encontró un lugar propicio para desarrollar la lectura lacaniana de Freud, como dice, alejado de las maneras insidiosas y mezquinas del círculo, con total libertad para disponer de recursos y estudiantes cautivos que circulaban entre la UNAM, a la que seguía ligado, y los nuevos proyectos institucionales. La creación de estos espacios institucionales creo que no se comprende cabalmente si no se sitúan estos emprendimientos en el contexto de los proyectos intelectuales en curso en el campo sí, y tampoco se comprende el éxito institucional de estas empresas si no se toma en cuenta el peso decisivo que el libro en cuestión estaba teniendo entonces. Juan Capetillo, al respecto de la introducción de la enseñanza del psicoanálisis en la Universidad Veracruzana, comenta en un artículo de 2015. Las alternativas al conductismo se buscaban en principio por el lado de la reflexología, por la simpatía ideológica que nos movía con las producciones del socialismo real. En esas circunstancias surge un suceso que puede tener el carácter de todo un acontecimiento editorial e intelectual por sus efectos en el llamado dispositivo sí, o desde otra perspectiva desde el campo de la salud mental. La aparición del libro Psicología, Ideología y Ciencia de Néstor Brownstein y colaboradores, cuya lectura permitirá un libramiento del obstáculo que significaba la forzada concepción del psicoanálisis como ciencia burguesa, proveniente de los todavía fuertes en ese entonces reductos de la ideología estalinista en el campo del marxismo, aún más tratándose de un texto que se emplazaba en el mismo discurso marxista. Creo que este párrafo
es muy importante, este trabajo de Juan Capetillo es muy importante para asomarnos a las tendencias intelectuales en boga en las universidades mexicanas, así como también para comprender los derroteros formativos de aquellos que como Capetillo buscaban alternativas teóricas. Primero en la reflexología, porque la URSS era un faro político e intelectual, y luego en psicología, ideología y ciencia, porque como él mismo lo describe, fue un acontecimiento editorial e intelectual que tuvo efectos en el dispositivo sí. Pero hay más. Capetillo comenta que en 1984, atravesado por los tiempos y la episteme dominante, viene a la Ciudad de México a hacer su maestría en teoría psicoanalítica. Todo parecería indicar que la edición del libro y la multiplicación de sus lecturas generó no solo una episteme dominante, sino que también condicionó las elecciones formativas de quienes como él llegaron a la Ciudad de México y se inscribieron en el CIEP. En palabra de Brownstein, el libro fue un bestseller desde que salió. Se vendieron decenas de miles de ejemplares. Cambió de alguna manera el panorama de la enseñanza académica de la psicología en toda Latinoamérica y los cursos. A partir de entonces nos empezaron a invitar a Puerto Rico, a Colombia, a Costa Rica, a Brasil y también a Argentina una vez que regresó la democracia. En pantalla tienen una gráfica en la que se presenta el histórico de la primera edición del libro. Como pueden ver, entre 1980 y 1985, como pueden ver en la tabla, el número de ejemplares que se imprimieron duplicaron y triplicaron las reimpresiones anteriores. Si esos números no dialogan, creo yo, con el proceso de fundación de las instituciones que anteriormente mencioné, podrían pasar absolutamente desapercibidos o bien ser comprendidos solo como parte de las estrategias comerciales de la editorial. No obstante, la creación del CIEP y de la Fundación generó un canal comercial intelectual con siglo XXI, porque el libro no solo se introdujo como material de consulta en los cursos de formación del CIEP, sino que comenzó a venderse en las instalaciones del centro y en los eventos de la Fundación, y se ofreció en cada conferencia, seminario o disertación de los que Brownstein participó en esos años. Afirmó Michel Lamont que la consolidación de teorías o esquemas obedece más a una interacción compleja de factores que a la calidad inherente de las ideas, lo cual significa que la circulación de estas no se basa solamente en factores cognitivos. De ahí que tanto la consolidación intelectual de Brownstein como su prestigio académico parecen ser el resultado de la edición del libro, las acciones individuales que emprendió alrededor de este y las estrategias de autopromoción que desplegó en el marco de un clima cultural y disciplinar favorable. En este sentido, y presentándose como psicoanalista de ninguna institución, creo que supo leer de una manera aguda las disputas de un campo sí que parecía atomizarse en pequeños cotos que se disputaban la formación de analistas. En lugar de pelear por un puesto en esa historia, se dirigió a un público más amplio y fundó una tradición de enseñanza teórica de la disciplina. Supo marcar la cancha, si se me permite la expresión futbolera, pero también desmarcarse de cada acontecimiento sí, no solo nacional, sino también mundial. Sin ir más lejos, en 1980, cuando Lacan disolvió la Escuela Freudiana de París, en el periódico 1+1 expresó que estaba en todo su derecho de hacerlo, dijo, puede fundarla y fundirla. No obstante, y en relación a la sucesión del poder, manifestó, Freud se lo pasó a su hija, parece que Lacan quiere pasárselo al yerno, y yo me pregunto, ¿por qué siendo psicoanalista no conformarse con abrir un eje vial al saber? ¿Por qué querer además inaugurar una dinastía? Y vaya que la inauguró. Para finalizar, y volviendo al libro, afirmaba Brownstein hace unos años, nuestra presencia en México fue facilitada por el reconocimiento público que trajo la difusión del libro, aceptado por los profesores en las distintas universidades de la República Mexicana y posteriormente en todos los países de Latinoamérica. Asimismo, y atendiendo a las razones por las cuales decidió quedarse en México, comentaba: mis libros se traducían a otras lenguas, tenían repercusión más allá de las fronteras, participaba en actividades que se desarrollaban en otros ámbitos geográficos y con un grupo de gente que pensaba en la misma corriente freudiana lacaniana que era la mía. Esto me dio un lugar, un cierto prestigio, como alguien que había trascendido la frontera. Retomando sus palabras, la repercusión más allá de las fronteras de sus libros le permitió, creo yo, construir un lugar, un cierto prestigio durante el tiempo del exilio. Lugar y prestigio que considero no se comprenden sin la puesta en contexto de la circulación y difusión de psicología, ideología y ciencia que he hecho hasta aquí. Muchísimas gracias y eso sería todo.
brevemente o extensamente, eso sería todo por ahora. Muchas gracias a ti, Malena, por esta magnífica presentación, ¿no? Por presentarnos todo este panorama, por problematizar de esta manera con tanta precisión. Vamos a dar lugar entonces a los comentarios, las participaciones de la audiencia, de quienes nos acompañan. Les pido de favor si quieren levantar la manita y ya les voy dando la palabra. Omar Rodríguez, adelante. Hola, buenas noches. Mucho Buenas. gusto, Malena, muy interesante tu planteamiento. Tengo dos comentarios. Primero, me llama la atención que la lectura verbal del nombre del texto, psicología, ideología y ciencia, solamente puede ser distinguido a partir de leerlo en la grafía, porque precisamente noté en en una relación que algo de Colombia, donde aparece psicología, primero con mayúscula, cuyo nombre en el texto original no aparece con mayúscula. Y vuelvo a lo de Colombia, psicología, coma, ideología y ciencia. Y el texto original es 2 puntos, ideología y ciencia. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo transmitirlo? No nada más en el psicoanálisis, sino creo que estudias pedagogía por tu doctorado. Lo otro que me llamó la atención es esta situación de la demanda de credibilidad en el psicoanálisis a partir de la ciencia. Es cierto. La ciencia, bueno, lo que recuerdo y a donde apunta Brownstein es que hay una ciencia que es ideología de un sistema de poder. Y en algunas ocasiones, algunas prácticas de algunos psicoanalistas o de algunas escuelas de psicoanálisis, me parece que ha caído en esto precisamente que subraya Brownstein. ¿Ok? No sé si transmití mis inquietudes. Gracias de antemano y saludos. A ti, Omar, muchas gracias. No sé, Mariana, si voy contestando o hago una primera ronda de preguntas. Como tú quieras, Malena, si quieres tomamos 2 y Okay. vas respondiendo. Martín, adelante. Sí, hola. No, pues nada, en realidad una felicitación para Malena. A mí me sorprende esto que asuma el trabajo como un trabajo desde la pedagogía, que entiendo que la disciplina y la adscripción disciplinar es ahí, pero metodológicamente me parece que tiene mucho lecciones que dar a las llamadas historiografías del psicoanálisis en América Latina, ¿no? No solo en México. Y por ahí iría quizás mi primer pregunta, ¿no? Es decir, si bien se explora el nivel de producción, ¿no? Es decir, el nivel en el que está ubicado Brownstein con estos otros autores, me parece que el trabajo apuntaría a otras dimensiones. Por ejemplo, la recepción de este libro en cada uno de sus contextos, ¿no? Entiendo que esta multiplicidad de factores que hacen que en México tengan tanta recepción, la necesidad de formar nuevos psicoanalistas, ¿no? Al tiempo que se está reformando la universidad pública, se multiplican las instituciones de carácter privado, ¿no? Y con ellos las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Y hay una crítica a la psiquiatría. ¿Qué pasa en lugares en los que, por ejemplo, hay dictaduras militares, ¿no? Es decir, el caso, los materiales que trae esa colación son maravillosos, ¿no? Yo creo que además nadie los había visto acá, ¿no? Me parece que yo la vez pasada presumí uno de tus hallazgos, pero ahora que los vi en su conjunto me parecen como muy bonitos. Las estrategias publicitarias, me parece que hay elementos que uno podría explorar, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las estrategias publicitarias que utilizan las editoriales en este momento? ¿No? Es decir, cambian y no, yo he visto las de Fondo de Cultura Económica y me parece que tienen cierta continuidad, ¿no? Para los 70 y siguen teniendo efecto. Pero mi pregunta es acá, ¿no? O sea, ¿tú has notado alguna de estas diferencias o has tenido como alguna inquietud por saber cómo se ha recibido esta obra en otros contextos que no son México? Es decir, en la Argentina postdictatorial, ¿no? Me parece que tendríamos ahí un efecto que es totalmente distinto, ¿no? El dominado por los lacanianos, ¿no? En el cual muchos exiliados están retornando. Pero por ejemplo, el caso de Uruguay me sorprendió muchísimo, ¿no? Es decir,
cómo en medio de estas dictaduras de seguridad nacional se está pidiendo y bajo qué contexto se está haciendo esta petición, ¿no? Cuando sabemos que, por ejemplo, el activismo estudiantil de izquierda en Uruguay, pues era quizás de los más protagónicos durante los años 70 y 80, ¿no? Entonces, nada, me llama como un poco la atención. Y la otra es esta, ¿no? O sea, me parece que demuestras muy bien, ¿no? Que problematizas esta complejidad de factores que no dependen solamente de la obra, ¿no? Es decir, hay como una disyuntiva y acá me gustaría como saber tu opinión porque parece, ¿no? O sea, que una cuestión, o al menos como productor-autor, pensarías que por el solo hecho de que el contenido sea bueno o la estrategia narrativa sea la adecuada, una obra puede tener una impronta, ¿no? Que uno esperaría, ¿no? Es como esa. Sin embargo, vemos, y lo que tú demuestras es que hay una serie de factores y actores que están metidos ahí que hacen que esto no lo tenga, ¿no? Y tenía dos ejemplos, por ejemplo, que se editan más o menos al mismo tiempo, ¿no? Víctor Saavedra con Fromm, la promesa incumplida, mexicano, crítico de Fromm, ¿no? De esta escuela, no tuvo el mismo alcance en tiraje, ¿no? Ni en distribución que tuvieron, que sí tuvo, por ejemplo, Psicología, Ideología y Ciencia, ¿no? ¿A qué se podría deber estos factores? O sea, me parece que uno podría analizar dos obras, ¿no? Que me parece el trabajo de Víctor es mucho más testimonial, ¿no? Es decir, el público al que está dirigido no es alguien al que esté metido en la universidad pública o que esté buscando una formación alternativa, sino que está buscando, no sé, como influir en la forma en la que los nuevos psicoanalistas tendrían que alejarse de Fromm, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, y Mariana me podría desmentir, hay solo un libro de Fromm que está editado por Siglo XXI, rompiendo con la tradición que tenía con Fondo de Cultura Económica, ¿no? Bueno, no sé, por ahí la dejaría, pero muy interesante. A mí, la verdad, me dieron ganas de seguirte escuchando. Felicidades. Gracias. Adelante. Contesto estas dos. Bien. Bueno, en relación a lo que preguntaba Omar, no, me quedó la duda si lo que me preguntabas de Colombia era en relación a la diapositiva que mostré, donde estaba la rendición del listado de los libros que se reeditaron ahí, Ahí va. Sí. Es con relación al título. El título del texto original va en Colombia, minúscula, 2 puntos, ideología y ciencia. Y sí. Colombia lo pone psicología con mayúscula, coma, ideología y ciencia. Esos signos. Sí, la minúscula es una cuestión de la editorial. O sea, los libros de la editorial en ese momento es una cuestión de diseño. Se salían con minúsculas. Todos los libros de esta colección se salen con los títulos en minúscula. Es su estilo. Él es el Su estilo. estilo. Exactamente. Okay. Es una decisión de la editorial que se consulta con los autores, pero la aprueben o no es un estilo de esa época, de esos años de la editorial. En cuanto a la coma, ¿qué es lo que pienso? Pues que pienso que cambia mucho, o sea, cambia totalmente el sentido de la obra desde el título, ¿no? Porque no es lo mismo decir psicología, 2 puntos, ideología y ciencia, y asociar justamente el planteo de la psicología a la ciencia y a la ideología, que decir psicología, ideología y ciencia, que pareciera ser que van a estar hablando de tres cosas diferentes, ¿no? Entonces, sí, es interesante también, o sería interesante a futuro, no en estos momentos porque necesito terminar la tesis, pero a futuro poder analizar también esas cosas, porque, claro, se acondicionan bastante el mensaje y la recepción también de la obra, ¿sí? Porque, insisto, no es lo mismo los 2 puntos que las comas en los términos. Entonces, pero sí, dejas un trabajo interesante que alguno podría retomarlo, o yo en otra vida, o en un futuro, porque estaría interesante hacer justamente estas comparaciones y relaciones, ¿no? En cuanto a lo que decía Martín,
¿Qué pasa con, bueno, que llamaba la atención este pedido de la Universidad de la República en 1977? El pedido se hace a la Casa Mexicana, obviamente, porque la filial argentina está cerrada. Ustedes saben que durante la dictadura militar se cerró justamente la filial argentina y no se volvió a abrir hasta años recientes. Por ende, el pedido se hace a México porque el canal de comunicación con Argentina estaba cerrado. Y preguntabas qué pasa con el libro en la Argentina postdictatorial. No tengo, o sea, sinceramente no tengo, eso es algo que me interesa. Obviamente, durante los años que se edita el libro, en Argentina no tiene ninguna, prácticamente ninguna repercusión, porque, bueno, ustedes saben que una de las estrategias de la dictadura fue la quema de libros, y de hecho, a siglo XXI, Argentina se quemaron muchísimos libros en esa época. Entonces, durante la dictadura, obviamente, el libro no llega a Argentina. Habría que ver si no llega, o sea, no llega por medio del circuito editorial, habría que ver si no llega por otros medios. Ustedes saben que los libros no solamente circulan a través de las filiales editoriales, sino que también circulan a través de las personas, ¿no? Que viajan y que llevan y traen materiales, ¿no? Sería un punto a analizarlo, un poco bastante difícil de reconstruir para el historiador, pero sería una buena punta. ¿Y qué pasa con el libro en la Argentina postdictatorial? Cuando es otro asunto y demás, tampoco tengo muchas referencias. Tengo interés en saber qué pasa con el libro en la Argentina postdictatorial, o inclusive en Uruguay, en Chile, o sea, en varios países de Sudamérica, pero sospecho que no sé si el libro se inscribe en las mismas discusiones que se inscribió en México. O sea, han pasado ya muchos años, como dices, el contexto postdictatorial de Argentina es un contexto para el campo sí más hegemonizado, si se quiere, por las lecturas lacanianas, ¿no? Y además es un libro que para 1983, que es cuando se recupera la democracia argentina, ustedes saben que entre 1983 y 1989 hay todo un periodo de normalización de las universidades y de la sociedad argentina. Entonces, en ese periodo los debates ya no coinciden con los debates que están contenidos en el texto. Entonces sospecho que no tuvo mucha recepción en Argentina, aunque Pilar Ordóñez, que es una historiadora de las disciplinas sí en Argentina, específicamente en Córdoba, está haciendo como algunas incursiones en ese tema. Estaba haciendo antes de la pandemia, no sé sinceramente ahorita por dónde ande, pero también sería un trabajo a futuro que realizar. Bien, eso sería por ahora. Gracias, Malena. Sí, bueno, Martín preguntaba más bien comentaba que había un título de Fromm. Es el de Anatomía de la Destructividad Humana, me parece, Martín, sí, del 73. Y ya a mí me parece que lo edita siglo XXI porque ahí Fromm también hace una revisión sobre la etología, va como con la línea de la colección, supongo, porque sí, es raro que no haya salido con el Fondo de Cultura. María del Carmen Pardo, adelante, por favor, tiene la palabra. Sí, yo nada más quiero hacer una precisión. Me parece que le das un lugar muy protagónico a Néstor. Y llega un momento en que dices Néstor Brownstein y colaboradores. En mi opinión, y los conozco desde que llegaron a México a los 4, en mi opinión no hay colaboradores. Los 4 son los autores del libro. Como dijiste al principio, cuando leíste lo que ellos ponían, cómo discutían entre los 4 y entre los 4 hacían el libro, ¿no? Yo creo que no es Néstor el principal, sino los 4, ¿no? De hecho, bueno, de los primeros seminarios que dieron Néstor y Frida acá en México, yo los tomé antes de que lo dieran en otros lados, eran seminarios privados.
de amigos que abrimos lugares, ¿no? Y no estaban, no iban ahí Marcelo o sea, lo daban Néstor y Talía, pero siempre mencionaban permanentemente la importancia de Marcelo y de Gloria, ¿no? De Gloria Benedito. Entonces sí me parece que nada más sesgas un poquito más, dándole un lugar más protagónico, que no creo que ni el mismo Néstor estaría de acuerdo. Yo creo que no eran colaboradores, eran coautores. Nada más es esto. Muchas gracias, Carmen, pero solo una aclaración. Yo no soy la que les dice colaboradores, son los fragmentos de entrevista, o sea, yo retomé algunos materiales, tal vez no se entendió esto. Para mí son los autores, los cuatro. Claro. Yo le doy un protagonismo a Brownstein porque le estudio su trayectoria en el exilio en México y, como aclaré al principio, este libro es como, para mí es una parada obligada en esa trayectoria. Pero, o sea, los que hablan de colaboradores son otros autores, historiadores del psicoanálisis en México, de las disciplinas así en México, que así lo traen, pero está muy interesante la aclaración, porque sí es cierto, yo no me había dado cuenta de eso, o sea, yo lo retomé y en ningún momento me había dado cuenta justamente de que hablaban de colaboradores y no de autores, o sea, para mí son autores, o sea, eso es una realidad, y te agradezco mucho la aclaración y el comentario. Okay. Sí, también alguna cosita en relación al círculo. Yo creo que no fue solamente nada que fuera un rechazo a Lacan. El mismo Armando Suárez fue traductor de la obra de Lacan, él era director del siglo XXI de estas obras, y tuvieron otras cosas, hubo otras cosas que no tuvieron tanto que ver con la corriente lacaniana. Se dieron otras problemáticas, ¿no? Entonces sí, porque en el círculo en ese tiempo no había mucha gente lacaniana, pero el mismo Armando Suárez sí, él sí tradujo las obras, los escritos, es el traductor de los escritos. Después hubo otras diferencias, pero más con Marcelo que con esto, porque Marcelo puntualizó algunas traducciones que le parecieron mal, y bueno, se empezaron a dar otras broncas, pero no porque fueran lacanianos, sino por otra razón. Ok, muchas gracias. Gracias. Luis Antonio González, tiene la palabra, adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero darles un saludo de bienestar y de porvenir a todos y a todas con afecto. Malena, muchas gracias por tan hermosa lectura, maravillosa. Dada tu condición de pedagoga, me interesa mucho porque yo soy más educador también que investigador. Y dadas las condiciones actuales, para la cercanía que podamos hacer los educadores entre el conocimiento y lo humano, ¿cuáles habrían de ser, digamos, esas cualidades promisorias para sostener una nociología? O sea, hacer ese cambio, ese paisaje nociológico, hacerle el giro para escaparnos de esa hegemonía que hay, de esa estandarización que hay, de ese manejo que hacen las editoriales para encerrarnos y no dejar hacer ese giro nociológico, y que podamos, digamos, sembrar o escribir unos epistemes del educar emergentes que le permitan, por ejemplo, al joven estar en disposición vital para poder hacer una escritura personal, una escritura territorializada. ¿Cuál serían, digamos, con nosotros los educadores, la responsabilidad ética de poder ubicar al estudiante más allá de su conciencia y de su aprendizaje, la posibilidad de que ese joven pueda escribir de manera personal, repito nuevamente, creadora, porque allí es donde está lo vivo de la vida? O sea, ¿qué importancia tiene
que yo mantenga en mi chip, en mis neuronas, manteniendo unos estándares hegemónicos. Los estudiantes me dicen a mí, pero estamos cansados de tanto estudio bibliométrico. No podemos escribir sobre nuestra experiencia. Y en eso juega la mayoría de las editoriales. En lo que más vendan. Entonces, allí tenemos ética, una ética responsable que nosotros los profesionales, desde nuestro lenguaje, podamos abrirle ese espacio a ese joven para que investigue la complejidad. Porque el pensamiento complejo es lo que ya está allí y hay que transformarlo. Hay que recoger esa complejidad. Pero hay que liberarlo. Hay que liberarlo porque si no, entonces seguimos en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Mira Argentina, voy a hablar de Argentina, que es tu experiencia. Está en declive desde el año 30. Y hablemos de Colombia, en declive. Todos nos mienten. Mentiras en economía, mentiras en la justicia, mentiras de todo tipo, y eso es lo que se reproduce. Entonces nosotros los educadores tenemos ese compromiso ético de una política de civilización humana que garantice esa cercanía del conocimiento con lo humano, permitiéndole a ese joven entonces liberarse, entonces ser democrático. Entonces, volvamos a esa complejidad, una obra de creación, o sea, una obra, digamos, lo vivo de la vida. Volvamos eso, volvamos las aulas conocimiento vivo. Volvamos entonces lo vivo de la vida en el aula para que el estudiante pueda liberarse y ser creador y ser un hombre que escribe, que redacta, que hace una interpretación libre, pero no ajustada a unos estándares. Yo le digo, ayer por ejemplo en la universidad salimos cansados de tanto Google académico y filtrar 15.000 informaciones para simplemente venir a copiar unos estándares y seguir allí con el mismo modelo. No sirve, no sirve. Los estudiantes se dan cuenta ayer que no sirve. Está repitiendo lo mismo. Ellos ya necesitan una nueva oportunidad de poder escribir algo diferente. Muchas gracias, disculpen. Gracias Luis Antonio. Si quieres tomamos la participación de María Alejandra, que levantó la mano, y luego respondes, Malena. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, Malena, pues felicitaciones por tu presentación. Realmente qué buena propuesta hizo Mariana cuando estábamos organizando los temas para que tú presentaras esto, ¿no? En la importancia de este libro que nos marcó a muchos. Yo podría decir que a mí me marcó en esto de mi camino hacia el análisis y hacia querer ser psicoanalista. En la Facultad de Ciencias Políticas era una lectura obligada el libro, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo el contexto que marcas de la publicación, también de la trastienda o atrás del escenario de qué pasaba y por qué los intereses también políticos e ideológicos contribuyeron, ¿no? Digamos, encuentros afortunados, ¿no? Entre el director del editorial y Armando Suárez, por ejemplo, para que ese texto sí se publicara, para que el de Lacan también, por ejemplo, y además en el mismo año, que creo que eso es muy importante, porque la coincidencia de esas dos publicaciones me permite pensar, y eso ya se verá después en tu investigación sobre la historia intelectual de Brownstein y en el contexto del psicoanálisis en México, que me parece que marcó un hito en el avance y en los movimientos que se dieron, ¿no? En el psicoanálisis mexicano. Porque digamos que los movimientos lacanianos, si se pueden decir, o la presencia del lacanismo en México es posterior a esto, posterior en años, pero apunta digamos, a una apertura con la publicación de estos dos textos para inclusive ir a buscar a los lacanianos a Francia. Me parece que bien interesante dos cosas. Una, la coincidencia de Brownstein y de Pasternak en el círculo psicoanalítico mexicano, que no estuvieron pocos años, fueron varios años los que estuvieron de miembros activos y que además aportaron
me parece, cuestiones importantes con su trabajo. En el caso de Marcelo Pasternak, él fue encargado de la comisión de formación, la que organizaba los seminarios durante varios años, y ambos participaron de manera activa en la cuestión de los seminarios. La salida de ambos se dan en dos momentos distintos, incluso la salida de uno está como ubicada en la historia del círculo como la tercera escisión en el círculo, y la cuarta escisión, la salida del otro. En la salida de ambos, que por cierto José Perrés mencionaba, que se les dio una buena acogida en el círculo, como se hizo con varios colegas sudamericanos, y Perrés decía que el círculo era también un semillero que permitía la creación de otras instituciones. Él decía también que cada institución analítica o cada grupo analítico está destinado a la escisión y después de las escisiones a producir, a crear otros espacios. Creo que fue el caso y afortunado tanto de Brownstein como de Pasternak. Brownstein con el CIEP, con toda una concepción, como dices tú, de la transmisión del psicoanálisis distinta a la que luego va a tener Pasternak, porque él fue uno del grupo que viajó a Francia y además en encuentros azarosos habían hecho, si mal no recuerdo, una cita con Juan David Nacio y con Jacques Alain Miller, y al final no llega ninguno de los dos y el que llega es Jan Alush, que los invita a cenar a su casa, y a partir de ahí se dan coincidencias, transferencias y posibilidades de trabajo en común que permiten que este grupo, entre los cuales estaban Esladoña y también estaba Marcelo Pasternak, creo que también Felipe Sosa, generen lo que es el École Lacanienne de Psicanálisis acá en México, ¿no? Y mientras que el otro sigue otro camino con otra concepción. Entonces eso me parece muy importante mencionarlo. Cómo hablen cada uno de los del círculo, pues cada quien tiene su propia experiencia, ¿no? Pero que hubo una buena acogida, me parece que sí, hubo una calidez en la recepción y se abrió un espacio importante para que de ahí transitaran y crecieran en otro sentido. Pero lo que iba a mencionar también tiene que ver con lo que mencionaba Carmen en cuanto a las causas de la salida. Que si eran, o sea, mencionabas, Carmen, que si que el círculo no era por ser antilacaniano o no. Ahí yo tengo algún cierto desacuerdo en ese sentido, porque me he metido a estudiar y a trabajar cosas de la institución, y me parece que si bien Armando Suárez sí es el coordinador el que promueve la publicación de los escritos de Lacan, es un texto que lee la primera generación, como tú le dices, la generación cero, y que después se sigue leyendo no solo a Lacan, sino se sigue leyendo a Lévi-Strauss, a Ricoeur y a varios autores franceses, una tendencia privilegiada hacia la escuela francesa. Sí se dan momentos en el círculo en donde se empieza a dar cierto antilacanismo, porque bueno, en el círculo no todos pensamos igual. El círculo, decía Marcelo Pasternak, que era una institución interesante, con un eclecticismo interesante y también respetable. Eso a mí me lo dijo tal cual Marcelo, y en ese sentido el círculo ha tenido momentos en pro, digamos, donde se abren seminarios de Lacan y momentos en que se empieza a dar cierto rechazo a Lacan, o cierta restricción a la lectura a Lacan, o cierta restricción, como se dio en algún momento, y eso sí se acordará Carmen, a la lectura de los teóricos del yo. En el caso de Lacan, en ese momento, y sobre todo cuando sale Pasternak, fue muy curioso y paradójico, nada más lo dejo así señalado. Fue un momento del círculo en donde empezó a darse cierta contradicción con los sudamericanos y mexicanos, como que será cierto nivel ahí de contradicción, y por el otro lado, que ya había dos seminarios de Lacan cuando estaba Marcelo Pasternak, y él propone un tercer seminario.
Ese tercer seminario levanta la flama, las contradicciones, y entonces nos quieren invadir los lacanianos. Y hay cartas de Juan Diego Castillo, ¿no? Que yo tengo además, porque me heredaron ese archivo de copias de esas cartas, en donde precisamente el tercer seminario de Lacan era la causa de una inconformidad de los demás miembros activos, por lo cual al final, en el desarrollo de los acontecimientos, decide renunciar Marcelo Pasternak. Lo paradójico de esto es que en el movimiento institucional, lo que vemos después, a mí me tocó, siendo también encargada de la comisión de formación, que había ya, se pasó sin ningún problema de 2 a 3 seminarios de Lacan. La causa de renuncia de Pasternak, después ya teníamos 3 seminarios, pero también en el movimiento institucional y en la composición institucional, que siempre está en cambio, hay momentos en que hay más aceptación de ciertas teorías y menos de otras. Entonces yo sí pienso que algo sí se jugó, claro, esa fue la causa explícita que vemos en las cartas, y que en algún momento, si quieres, te puedo, compartir, abonando a las afirmaciones que dice Braunstein. En el caso de Pasternak fue claramente eso, y creo que en el caso de Braunstein también se jugaron otras cosas, ¿no? Claro, que habría sí. que investigar. Sí. Este es el segundo. Y el tercero, también esto que tú misma dices, creo que autores pasaron a la historia este libro teniendo como autores a los que aparecen en la portada, ¿no? Nada más. Eso es lo único. Y felicidades, Malena. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Sí, yo me quedé, perdón, nada más como emoción, yo me quedé con la idea de que no había sido propiamente lo lacaniano. Bueno, con Braunstein me parece que no tanto tampoco, pero no sabía con Pasternak. Y por cierto, aprovecho si tienes esas cartas, porque estaban en el círculo en algún momento y se perdió toda esa parte de la historia. Así que si no, es que tenemos que juntar eso y archivos que tú tienes en casa y que en un momento dado había otros que se desaparecieron. Sí, pero se desaparecieron todos los que tú tienes. Bueno, perdón. No, yo no tengo varios. A mí me dio es precisamente quien me lo pasó fue Pepe Pérez. Ya, perdón. Gracias, Malena. No se trata de utilizar este espacio para cosas personales del círculo, pero muchas gracias de todas maneras. Gracias por la aclaración, María Alejandra. Sí, no hay de qué, Carmen. Creo que José Vicente quiere preguntar si le asomamos y ya respondo los 3 juntos. O... Vale, de acuerdo. Sí, adelante, José Vicente Castro. Muy buenas noches. Muchas gracias, Malena. Me parece muy interesante este trabajo de doctorado. Conocí a Braunstein en 1976, 2 años después de haber llegado a la facultad, junto con el libro Psicología, Ideología y Ciencia. Me impactó mucho su partida, pero bueno, aquí lo importante es que el libro efectivamente, como bien dices, fue un parteaguas, al menos en mi postura, ¿no? Yo venía de lecturas más bien freudianas, lecturas existenciales, y el libro fue parteaguas. Y en ese parteaguas quisiera mencionar un aspecto importante que a mí me parece que en el libro pulula. Se dice que el libro es altuseriano, de una fuente marcada muy marxistamente, de una manera muy marxista, y en el capítulo de la psicología, de las relaciones del psicoanálisis con las demás ciencias, capítulo 4 del libro, se marca, y Néstor allí afirma, porque el capítulo está a cargo de Néstor, afirma que la determinación social está antes de la determinación analítica. Y me parece que el título del cual se discutió hace rato es, al menos en la edición que yo tengo, es muy claro. Psicología, 2 puntos, ideología y ciencia. Es decir, esas 2 cosas que parecen aparentemente contradictorias y que justamente aparece en el libro como una cuestión epistemológica donde dice todo principio científico tiene que empezar con una ruptura de ideología, tiene que romper con la ideología, es una lucha. Y esto es muy altuseriano. Y entonces de ahí se pasa a criticar el método psicoanalítico, ¿no? ¿Hasta qué punto el analista está fuera de una ideología? ¿Hasta qué punto no está ejerciendo una relación elitista? Y me parece que esto viene hoy al día, ¿no? ¿A quién se le accede el psicoanálisis?
sigue siendo una cuestión muy elitista, ¿sí? Y me parece que esta intención de Néstor, de la fundación, fue con esa intención, de poder acceder la práctica psicoanalítica a agentes de escasos recursos. Y esto yo creo que se ha totalmente perdido, y yo creo que en el corazón del libro está esta parte, ¿no? ¿Dónde está la parte marxista? ¿Dónde está la parte todavía ideológica con la que hoy se ejerce el psicoanálisis, o por lo menos cuestionarlo? Sí, la práctica del psicoanálisis. Me parece que ese es el corazón del libro, y mi pregunta concretamente, Malena, ¿qué opinas con respecto si todavía se puede sostener que el psicoanálisis puede caer en una ideología o realmente es una ciencia? Sí, gracias. Gracias. Ahora sí, entonces, adelante, Malena. Ok, bueno, voy a comenzar con la pregunta de Luis Antonio, que hablaba más en términos de, bueno, de concebir a las aulas, o cómo concebir a las aulas universitarias o a los claustros universitarios como espacios de producción de saberes. Yo parto del supuesto de que son espacios de producción de saberes, no me lo cuestiono. O sea, para mí son espacios de producción de saberes. Para mí los docentes son intelectuales que participan de estos procesos de producción de saberes, porque en las aulas universitarias no solo se transmite, o sea, se reproducen saberes, sino que se crean nuevos saberes. Entonces, me parece que esa es una primera aclaración que podría hacer. Y en relación a lo que planteabas de cómo el campo editorial, o sea, en los términos en que yo lo concibo, es un gran productor de ignorancia, o sea, porque publican libros que no nos permiten preguntarnos por las obras que no se publican. En el trabajo de archivo que yo hice en siglo XXI, hay carpetas de libros rechazados. No se puede acceder a todas porque lamentablemente en la pandemia siglo XXI, el sótano de siglo XXI se inundó, y muchas del material de archivo de la editorial se perdió en esa inundación. Entonces, pero todavía se pueden recuperar algunas carpetas donde están todas las obras rechazadas, ¿no? Y es bien interesante también hacer un estudio sobre esas obras que no se publican, ¿no? Están los informes de lectura de esas obras, que está interesante, ¿no? Echarse el clavado y leerlos todo, pero, o sea, esto nos permite, o sea, tener las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, frente a una cantidad de libros que se publican, hay una cantidad que se rechazan, ¿no? Y en términos de Peter Burke, en este sentido, Peter Burke dice: el mundo editorial es un gran productor de ignorancia. Hay una conferencia específicamente sobre Peter Burke que se llama, que dio para la UNAM, para el ciclo de conferencias de la Biblioteca Nacional el año pasado, que se llama La producción social de la ignorancia, y esa conferencia está muy interesante porque da algunas pistas respecto a cómo salir de estas atomizaciones, ¿no? de estas especies de círculos cerrados, ¿no? En los que la gran producción de libros nos impide pensar en lo que no se está diciendo, o todo lo que se dice nos impide pensar en lo que no se está diciendo, ¿no? Entonces me parece que por ahí tal vez esa conferencia está buena que la retomes, está disponible en YouTube, y a mí me ha dado muchas pistas para pensar en mi tema, ¿no? Y analizar un poco al mundo editorial también como un productor de ignorancias. En cuanto a lo que decía Alejandra, muchísimas gracias por todo, y muchas gracias por el ofrecimiento de estas cartas, sería fantástico. Yo lo conectaría un poco con lo que dijo Carmen. Cuando yo retomo el fragmento de entrevista de Brownstein, o sea, a mí no me interesa tanto las razones verdaderas de por qué salió Brownstein del círculo. A mí me interesa ver cómo él conceptualiza esa salida del círculo. Entonces, por eso yo traigo ese fragmento de entrevista, no tanto, o sea, no me interesa tanto ver si es verdad o es mentira. De hecho, trabajo con las entrevistas no para corroborarlas con una supuesta verdad que esté en otros documentos, sino más bien para ver cómo los entrevistados viven, ¿no? y sufren en algún punto las circunstancias de sus tiempos, ¿no? Entonces,
bueno, o sea, esto que dice Alejandra me parece sumamente interesante y creo que para la historia de las disciplinas sí, o sea, es fantástico estas cartas, ¿no? Y las razones, ¿no? O sea, que circulan en esas cartas. Y también interesante lo que marcabas, Alejandra, respecto a cómo es cierto que hay momentos en que hay cosas que pueden ser escuchadas y momentos en los que no, ¿no? O sea, 3 seminarios propone Pasternak a fines de los 70, principios de los 80, y desatan la Tercera Guerra Mundial, y unos años después 3 seminarios pasan como si nada, ¿no? Entonces también nos permite justamente ver estas dinámicas institucionales que hacen que haya cosas que se puedan decir en determinados momentos y haya que callarlas en otros, ¿no? Y en cuanto a lo que planteaba José Vicente, no sabría qué, creo que daría como para otro encuentro. O sea, acuerdo con que varias partes o fragmentos del libro tienen mucha vigencia en la actualidad. Acuerdo también, obviamente, con Brownstein y los autores cuando se demarcan del libro, ¿no? Y establecen una cierta distancia y dicen que hay cosas del libro o que el libro no debería seguir reimprimiéndose porque hay cosas que perdieron vigencia, pero es cierto que hay fragmentos del libro que tienen absoluta vigencia. Eso es una realidad, y sería bien interesante también hacer un estudio sobre justamente la vigencia del libro, ¿no? y los fragmentos del libro que tienen mucha vigencia y que fue escrito, ¿no? en la década del 70, insisto, para un público que no era el público mexicano, era para alumnos de psicología el libro. En realidad, Pilar Ordóñez, que es esta historiadora que retomo, ella dice que la estructura del capítulo, del índice del libro, se vincula término a término con el programa de introducción a la psicología, que fue la materia que ellos dictaron. O sea, el libro son las clases escritas de introducción a la psicología. Y vuelvo a lo que decía Luis Antonio. O sea, a mí me parece central entender a este libro y a estos autores, a este libro como el producto de las clases universitarias y a los autores como productores de saberes y conocimiento, ¿no? ¿Qué opino sobre el estatus científico o ideológico del psicoanálisis? No podría dar una respuesta, porque, o sea, el psicoanálisis lo estudio como un objeto, pero además soy paciente, o sea, me he tirado al diván desde mis 18 años, entonces tengo como una cierta, o sea, no tengo mucha objetividad respecto al psicoanálisis, más que en términos de investigadora, ¿no? Insisto, creo que para dar una respuesta respecto al carácter ideológico, sí es cierto que el psicoanálisis sigue siendo muy elitista en algunos países, sobre todo, es una realidad. De hecho, yo llegué a este tema porque a mí me interesaba un poco, cuando llegué a México, cuestionar algunas ideas. La primera es que en Argentina todos nos analizamos, y hay que ponerla, o sea, entre muchas comillas, porque es cierto que no todos nos analizamos, o sea, nos analizamos los de un determinado sector social, y si bien es cierto que las obras sociales, o sea, los seguros de gastos médicos en Argentina cubren los análisis, y que muchas instituciones públicas brindan asistencia como Brownstein en su momento a través de la fundación, o como hace el Círculo, por ejemplo, psicoanalítico mexicano, a personas de escasos recursos. Lo cierto es que no toda Argentina se analiza, ¿no? Esta idea de que, bueno, hasta los taxistas en Argentina pueden hablar de psicoanálisis. Bueno, hay que ponerle algunas comillas adelante, y hay que matizarla un poco. Entonces a mí me interesaba cuando llegué a México, sí es una realidad que cuando llegué a México a mí me llamó la atención que yo hablaba con compañeras de un trabajo que tuve en los primeros años aquí,
y que me decían que eran psicólogas, y yo, o sea, yo instantáneamente asociaba la psicología al psicoanálisis, o sea, para mí era, no había, de hecho yo decía en Argentina voy a la psicóloga, acá en México tuve que empezar a decir voy al análisis, voy con tengo análisis, ¿no? En México era voy con la psicóloga. Porque no había, no, yo venía con una concepción de que psicología y psicoanálisis eran la misma cosa, ¿no? Entonces un poco lo que me permitió estudiar, o lo que me está permitiendo estudiar la trayectoria de Brownstein, es este deslinde conceptual entre la psicología y el psicoanálisis, y también un poco meterme en la historia de la disciplina, tanto en Argentina como en México, ¿no? Bueno, ¿por qué yo asociaba, o por qué hasta llegar a México yo asociaba la psicología al psicoanálisis? Y también cuál es la historia de institucionalización y de recepción del psicoanálisis en México, y de difusión también del psicoanálisis más allá de los divanes y los consultorios privados, ¿no? Entonces, bueno, acuerdo con esta cuestión de que sigue siendo un poco elitista el psicoanálisis, y respecto al carácter científico no podría decir mucho, sinceramente. Creo que el carácter científico de las disciplinas tiene que ver, bueno, que está planteado en el texto, tiene que ver con un momento histórico particular, ¿no? Donde justamente hay una pretensión de las ciencias sociales de afirmarse como ciencias, ¿no? Y en ese sentido establecer justamente líneas de demarcación con las ciencias naturales o las ciencias. Entonces creo que el planteo del libro tiene que ver un poco con eso, y posiblemente ese planteo sea el que luego los autores rehusaron años después, ¿no? De lo escrito unos años anteriores, y que posiblemente ese planteo sea el que menos vigencia o menos sí, menos vigencia tenga del libro, ¿no? No sé, a lo que voy es que no sé si en estos momentos importa tanto discutir el carácter científico del psicoanálisis, a eso voy. No sé si es una pregunta válida, no lo sé, o sea, lo dejo como un interrogante, pero en los 70, en los 60, 70 era muy importante. Era muy importante que todas las disciplinas de las ciencias sociales pudieran afirmar su carácter científico, y lo digo también por mi propio campo, ¿no? O sea, la educación, la pedagogía, en los 60, 70, tenía que afirmar que era una ciencia, ¿sí? Y para eso tenía que establecer, ¿sí?, interlocutores válidos, y también una afuera, una dentro y una afuera, ¿no? Entonces, bueno, eso. No sé si contesté la pregunta, no sé si generé más preguntas, que a mí como docente me gusta siempre generar más preguntas en lugar de dar respuestas, así que, bueno, eso podría decir. Gracias, Malena. Sí. Quiero leer aquí unos comentarios que nos han escrito. Dice Pamela Eunice Maldonado, excelente presentación, muchas gracias y felicidades, Malena. Amelia Rivaud Moraita dice, muy buena presentación, gracias a la ponente. Yo trabajé en siglo XXI y justo fue el primer libro cuya edición me tocó cuidar. Conversé con él, supongo con Brownstein, varias dudas de edición que me surgieron durante el proceso. Y bueno, Luis Antonio González, un saludo de agrado y reconocimiento al Círculo por sus brillantes espacios e intervenciones. Y gracias a Malena por sus aportes. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, o si no lo tuvieran, podríamos ir dando el cierre a esta conferencia. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya no veo aquí manitas levantadas tampoco. Y bueno, pues yo los invitaría a que sigan el trabajo de Malena. Tiene ya un artículo publicado en la revista Praxis y Culturas, sí, sobre esto mismo. Lo buscan en línea con el mismo título y lo pueden descargar gratuitamente. Y bueno, pues también quedamos en espera, Malena, ya de la investigación concluida, que nos has deleitado hoy con esta presentación. Sí, perdón. Yo ahí agregaría que también tiene un libro que fue la tesis Comié, ¿no? El libro de Huellas y Aprendizajes, Legados y No Retornos, la experiencia de un grupo de pedagogos argentinos en el exilio mexicano, que además fue premiado. Creo que es un texto también muy interesante y que habla pues de la seriedad del trabajo de Malena, ¿no? Así es.
dices que no eres historiadora, pero nos enseñas un montón a nosotros los historiadores. Entonces, gracias por eso. También coincido pues con lo que dijo Martín acá, que tu apuesta metodológica es muy rica. Y bueno, pues sin más, entonces cerraríamos la conferencia aquí. Les agradecemos mucho a todos su presencia, el habernos acompañado. Y les invitamos a una próxima mesa el 1 de diciembre. Vamos a seguir hablando de las contribuciones de Néstor Brownstein desde la historia. Y bueno, que queden atentos a la programación de todas las actividades que comparte el círculo. Y Georgina Ramírez nos dice otra vez, excelente presentación y trabajo de Malena. Su trabajo da cuenta de un aporte disciplinar y metodológico para problematizar la circulación de saberes y la trayectoria de Brownstein. Así es. De acuerdo con Georgina. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana y Alejandra. Muchísimas gracias a todos y gracias por esta oportunidad. Sí, yo me autodefino como migrante disciplinar, así que no, a esta altura no sé ni lo que soy. Entonces, pero bueno, ahí tratando de encontrar lo que soy fue que fui migrando como por algunos campos disciplinares y bueno, y este es el resultado, el producto momentáneo de esa migración. Eres una extraordinaria investigadora. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Hasta luego. Igualmente, buenas noches.